Voy a silenciarles un momento los micrófonos para hacer la presentación. Buenos días, hoy es 28 de marzo. Esta es la unidad de desarrollo de la creatividad, Universidad de la Amazonia. Mi nombre es Gustavo Adolfo Beltrán. Soy el profesor que les va a acompañar el espacio académico. Pues posterior a varios ejercicios de convocatoria que se llevaron a cabo en el programa y en la universidad, pues no fue posible ubicar un nuevo profesor y se me encargó la tarea en ese caso se me encargó la tarea de orientarles el espacio académico. Iniciamos pues con una, llamémoslo, una demora de socialización de contenidos, de orientaciones. Voy a tratar en esta hora y pedacito que tenemos de darles esas orientaciones, tanto las que les hicieron falta para el producto de autoaprendizaje como las que son necesarias para este momento de interaprendizaje. De igual forma, solamente esta semana, como el día jueves en la tarde, me fue habilitada la plataforma. Entonces, la verdad, no les he podido revisar productos. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Ya estuve nuevamente leyendo la guía didáctica, a pesar de que yo había hecho el ejercicio de construir parte de la guía, como ustedes pueden ver en la página inicial. Ahí aparece mi nombre. Pero pues de todas formas me toca, digámoslo así, como refrescarme de las intenciones de la guía. Voy a tratar de, en este momento la clase está siendo grabada para que los compañeros que no puedan asistir o que de pronto me comiencen a escuchar mal porque se corta la grabación o cuestiones así, porque pues ya a esta hora comienzan a congestionarse las redes. Entonces, yo hago el ejercicio de renderizar el video y de subirlo a internet. Yo creo que ya serían horas de la tarde para que ustedes puedan tener el material, el video como un material de apoyo de lo que hablamos acá, y pues sus compañeros que no hayan podido ingresar o que de pronto en algún momento pierdan la conexión, pues puedan retomar la clase. ¿Listo? Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos son ustedes en total? Profe, la verdad. La verdad. La verdad no sabemos, profe, porque pues como hay compañeros recuperando en otras clases y no sabemos exactamente si somos como 15 o menos. Algo así siempre hemos estado en clase, pero el listado pues no sabemos cuántos somos, la verdad. Qué pena. Esto, en total en la clase, inscritos en la plataforma habemos 26. Uy, son hartos. Sí, yo soy la representante del salón. En la lista normal aparecemos 26, pero como dice mi compañera, lo que pasa es que del semestre pasado se quedaron bastantes, aproximadamente como 10, 8, la mitad. como 8, sí. Entonces las clases presenciales son muy difíciles porque ellos tienen que estar recuperando y cosas así. Y entonces, pero en total como lista somos 26. Ah, ok. Pues en ese caso, si perdieron, me imagino que perdieron fue investigación. Sí. Sí, señor. Entonces lo que no pueden ver es atención integral.
Sí, Sí, yo perdí esa Entonces, investigación y no puedo ver esa. entonces pues yo asumiría que entonces en total son 26 en este grupo. Entonces estaríamos, hay 12, casi la mitad del grupo en clase. Bien, chicas. Entonces, ¿hay chicos también en el grupo? Sí, sí. señor. Pues no, Ah, sí bueno. están, están. Ah, bueno. Entonces, chicas y ¿Dónde está chicos. Gustavo? ¿Dónde No está está Gustavo? Gustavo. No Gustavo no está. está conectado. Pero sí estaba conectado en la clase anterior, profe. Ah, bueno. Tenía mala No ha señal. llegado, no ha llegado entonces. Va. Bien. Listo. Voy a compartirles mi escritorio. Me dicen si lo ven. Está Está cargando, profe. cargando. Ok. Ya. Ya. Bueno. Entonces, vamos a analizar. Voy a volverles a apagar los micrófonos para que me escuchen claramente y pues quede la grabación bien. Y en un ratico entonces vuelvo y les activo los micrófonos para que ustedes puedan participar. Bueno. Ok. Entonces, micrófonos calladitos. Listo. Bien. Listo. Voy a retomar la guía didáctica. En el primer o para el primer producto de interaprendizaje que tienen hasta el 5 de abril, ustedes tienen que presentar un documento, ¿cierto? Es un documento síntesis, pues hacerle la aclaración que síntesis es algo no tan extenso, ¿sí? No voy a decirles de pronto la cantidad de páginas que debe de contener el documento. No sé si de pronto los otros profesores habrán hecho referencia a ello. Sin embargo, pues considero que en cada uno de ustedes, en cada uno de los NET está el tratar de que el documento sea lo más corto posible, ¿sí? Que no sea tan extenso, porque como lo indica acá, es un documento síntesis y además pues que la intención del documento es que ustedes no tengan una limitación de producción, por eso no dice la cantidad de páginas que el documento debe de llevar, pero pues la recomendación es que no sean documentos extremadamente extensos. Entonces, el documento les pide un título, ¿cierto? Obviamente, ustedes deben de tener en cuenta para la construcción del título del documento, cuál es la competencia o la finalidad del primer momento, ¿sí? Entonces, es vital tener en cuenta la pregunta que orienta el eje problemático del semestre para la construcción del título como tal, porque recuerden que son todas las unidades temáticas las que van involucradas. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta para la construcción del título. Ahora bien, dice la presentación debe ser un preámbulo que permita conocer la postura del Estado colombiano frente a la concepción de atención y de educación a la primera infancia, a AIPI, con respecto a lo internacional. Me imagino que desde Atención Integral han estado abordando cuál es la concepción, ¿cierto? ¿Cuáles son las políticas de infancia que existen al respecto? Y cómo esas políticas de infancia o la política de infancia está relacionada o ha sido creada desde un ámbito internacional. O sea, la política de infancia de Colombia no surge por sí sola, ¿sí? Sino que tiene un trasegar internacional
O sea, están los derechos del niño, están los tratados internacionales, otros modelos de políticas internacionales que tienen que ver con infancia, que sirvieron como referentes para construir nuestra propia política de infancia. Entonces, cuando se habla de esa categoría de primera infancia, es porque es una condición política, ¿cierto? Es una identificación, digámoslo así, que se está haciendo a nivel Colombia, a nivel del Estado, sobre lo que es el niño y lo que es básicamente un periodo de tiempo del niño, que inclusive dentro de esos análisis que ustedes pueden hacer, encontraríamos que en algunos documentos y en algunas instituciones del Estado que trabajan con infancia no se han puesto de acuerdo en definir el periodo que corresponde a la primera infancia. En algunos documentos dice que es hasta los 5 años, en otros documentos dice que es hasta los 6, en otros documentos dice que es hasta los 7, ¿sí? Entonces, eso es parte de ese análisis que ustedes hacen, de ese preámbulo, donde de pronto a lo que más nos tendríamos que acoger es a lo que diga la política de infancia, pero pues es un ejemplo palpable y verificable de que generalmente esa concepción de primera infancia como que no tiene una uniformidad. Ahora, ¿cómo está el concepto de infancia y de primera infancia a nivel internacional? ¿Será que eso se maneja? Entonces, esa es un aspecto que ustedes deben de tener en cuenta. Después viene una contextualización y estado actual de las políticas y programas dirigidos a la primera infancia. Entonces, ustedes tienen que haber hecho una revisión documental, ¿cierto? De todos esos programas y de todos esos documentos que apoyan a la política de infancia. Entonces, ahí está, simplemente como una especie de marco normativo que ustedes hacen, qué políticas existen o qué documentos existen, qué programas existen y de pronto quiénes son los beneficiarios, ¿no? Porque no todos los programas del Estado atienden en general a los niños. Desde mi punto de vista, hay programas del Estado que son excluyentes hacia los niños. Eh, hay muchos de esos programas que piensan solamente en los niños que son desplazados o en los niños que son de, de condición o estrato socioeconómico 1 y 2, ¿sí? Y mientras que los niños que los padres son de estrato 3 y 4, como que no son contemplados en los programas del Estado. Entonces yo diría, para mí, ¿sí? Para Gustavo Beltrán, que algunas de esos programas son excluyentes, ¿sí? Entonces ese es parte también como, le estoy dando como mi punto de vista al respecto, ¿no? Por ejemplo, en los jardines públicos, en los CDI y todo esto, no reciben a cualquier niño, ¿sí? Deben de cumplir con unas condiciones, con unas particularidades, como ser desplazado, tener SISBEN con cierto puntaje, cosas así. Entonces, todo eso es ese análisis y esa contextualización que de pronto ustedes deben hacer de esas políticas y de esos programas que están dirigidos a la infancia en el país, para conocer un poquito más de lo que ocurre. Entonces, vean que yo también les estoy haciendo como una contextualización desde mi punto de vista, ¿no? Como educador de infancia. Y el siguiente aspecto habla sobre la reflexión, ¿cierto? O una reflexión sobre las normas y políticas que permiten la atención y educación de la primera infancia, demostrando la relación que existe con los principios derivados de la formación humana, y por aquí es donde entro yo, desde la unidad, el desarrollo humano y el pensamiento creativo de los niños, teniendo en cuenta lo abordado en el primer momento de autoaprendizaje. Por lo que pude leer en la guía, ustedes para el primer momento de auto, creo que por acá lo marqué, ustedes hacían un mapa o enviaban un mapa conceptual. Yo marqué, ya me pasé. Ajá, acá está. Un mapa
mental, perdón, ¿cierto? Sobre ideas, sobre las ideas de las lecturas. Entonces, digámoslo así, esas lecturas les permitieron a ustedes hacer como una contextualización. No sé si de pronto ustedes lograron ubicar la lectura. A mí me llamó bastante la atención porque la verdad no la encontré. No la veo. Esta. Esto, no sé. No, profe, la lectura no se encontraba en el plataforma ni tampoco las otras dos. En el grupo las conseguimos las dos primeras, pues una compañera las descargó con el link y nos las envió y ahí las fuimos pasando, pero esta última no la teníamos. Sí. No la tenemos. No, Esta última lectura me la compartió una docente con la que tuvimos la vez pasada, pero yo no creo que yo no la compartí en el grupo, yo no me acuerdo si la compartí, pero sí ya la compartí a algunas compañeras, pero a todo el grupo común, no, porque como no sabíamos si íbamos a tener docente, si nos la iban a cargar o pronto era otra, entonces no la cargamos. Sí, esto igual, aquí la ventaja es que las dos primeras tenían o tienen el enlace para descargarla, pero Sí, igual, esa. sí, pero igual, por ejemplo, yo no tengo la lectura o la compilación del módulo de desarrollo de la creatividad porque hace por lo menos unos 8 años no la oriento. Sí, pero nosotros, hay unas compañeras que sí la tenemos, profe. Ah, bueno, entonces es importante porque él maneja unas posturas desde el pensamiento divergente y el pensamiento convergente que son importantes de pronto de leer. Además también habla sobre la gestalt en la creatividad. Entonces son aspectos que son interesantes y que las otras dos lecturas no lo abordan. Bueno, entonces por ese lado pues no hay inconveniente. Yo creo que de pronto las dos primeras lecturas recogen lo más importante o lo necesario para construir el documento. ¿Sí? Y esa la volvemos a retomar en el segundo momento. Ah, bueno, listo. Entonces, hay que hacer unas reflexiones, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que esas reflexiones van desde la particularidad o desde la necesidad, digámoslo así. Esas reflexiones haciendo un paralelo, ¿sí? En cómo esas políticas o esas normas que están pensadas para la primera infancia se relacionan, por ejemplo, o promueven, en el caso de mi unidad, el pensamiento creativo, ¿sí? Obviamente ese ejercicio ustedes lo van a tener que hacer desde la formación humana, que es epistemología, creo que es que ustedes miran este semestre, desde el desarrollo humano y desde el pensamiento creativo. Obviamente pues también está, digámoslo así, representado Constitución, porque pues tienen que hacerlo desde las normas y desde las leyes, exacto. Entonces es como el inicio, ¿no? Todo lo tenemos que comparar desde las leyes hacia cada uno de ellos y mirar a ver cómo se ven representados. Que eso es lo que voy a tratar de explicarles ahora mi punto de vista y el punto de vista de algunos autores con respecto al pensamiento creativo, ¿sí? Entonces de ahí ustedes comenzarán como a sacar relaciones si ese pensamiento creativo como están planteados en las lecturas y como se busca desde el programa, se relacionan con las políticas, con los programas de infancia y con las otras unidades, por ejemplo, con la formación humana, con el desarrollo humano. Esto es que son aspectos fundamentales, por ejemplo, los principios derivados de la formación humana son fundamentales para el desarrollo o la comprensión de la primera infancia, porque todos estos principios derivados de la formación humana surgen o parten desde la casa, ¿sí? Desde los núcleos familiares. Entonces son importantísimos promoverlos y de pronto aquí entre estos principios y el pensamiento creativo vamos a encontrar alguna relación. Obviamente el desarrollo humano como tal
está representado ahí desde la parte psicológica, que ese es otro aspecto que ustedes deben de tener muy en cuenta, porque resulta que también tienen otra unidad que tiene una postura del desarrollo humano, ¿cierto? Porque ustedes ven desarrollo humano, lo están viendo con la profesora Isabel, ¿cierto? Entonces, la profesora Isabel es psicóloga, ¿sí? Entonces, ella tiene una postura de la infancia y del desarrollo humano del infante o el desarrollo humano infantil desde la psicología, desde el desarrollo psicológico del niño, ¿sí? Y entonces yo desde el desarrollo, desde el pensamiento creativo, desde el desarrollo de la creatividad, tengo que darles el desarrollo humano del niño, pero desde la parte pedagógica, ¿sí? Entonces, de pronto ustedes van a encontrar una relación entre lo que yo les digo y lo que les dice la profe Isabel, ¿sí? Pero también hay un momento donde nos separamos. No es que de pronto no es que, para que usted haga la claridad, para que ustedes no lleguen a pensar, es que el profesor o la profesora, uno dice una cosa y otro dice otra y entonces nos confunde, ¿sí? Resulta que es que la profe da una postura psicológica y yo doy una postura pedagógica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces los pedagogos infantiles nos creemos psicólogos de niños, ¿sí? O viceversa, los psicólogos se creen expertos en el trabajo pedagógico con niños. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, yo les haría, con la presentación que vamos a ver ahorita, los aportes para ese pensamiento creativo. Lo que abordemos, obviamente les va a permitir, digámoslo así, ajustar ese mapa conceptual que de pronto ustedes tienen o mapa mental que ustedes tienen, con miras a tener productos, ¿cierto? O tener las ideas más claras para poder hacer el ejercicio de interaprendizaje. Como les digo, pues no les he podido revisar el producto del primer momento. Espero mañana domingo y el lunes hasta el mediodía estarles revisando y estarles retroalimentando o dejando ya la retroalimentación para ver si alcanzan a tomar algunas de las recomendaciones, pero he tratado de que la presentación que vamos a ver ahora retome esos aspectos por si de pronto me demoro en revisarles, porque pues si me dicen que son 26 los trabajos que tengo que revisar, pues es siempre bastante. Bueno, entonces vamos con la diapositiva. Acá está. Me dicen si la pueden ver. Sí, profe. El micrófono también. ¿Micrófono bien? ¿Hasta ahora me escuchan bien? Sí, profe, siempre. Bueno. Sí, señor. Bueno, porque hace 8 días a esta hora estaba en clase con los estudiantes del Doncello y se nos puso muy difícil la conectividad. Bueno, entonces, Hay muchas diapositivas. bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a cerrar esto un momentico. Vamos a tener en cuenta, bueno, aparte de que les voy a dejar el video publicado en la plataforma, también les voy a subir las diapositivas por la opción de material de apoyo. ¿Listo? Entonces, para que no se preocupen de pronto por las diapositivas. Bueno, las diapositivas trato de subírselas ahora en la tardecita. Apenas termine la clase, de una vez les subo las diapositivas para que las puedan tener. Y el video, sí, en el transcurso de la tarde, tan pronto yo termine, yo le aviso a la representante del grupo que el video ya está disponible en plataforma. Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Resulta que existen muchos conceptos de lo que es la creatividad, de lo que es el pensamiento creativo. Ya con las lecturas que ustedes han abordado se dan cuenta de esa particularidad, que no existe un solo concepto de lo que es creatividad, de lo que es que el niño tenga un pensamiento creativo, ¿sí? Sino que hay muchos autores que tienen diferentes puntos
de vista, y algunos son muy reconocidos, otros no tanto, otros son muy relacionales, o sea, lo que nos dicen es muy parecido a lo que plantean otros, ¿sí? Yo he retomado algunos que considero de pronto importantes y que debemos de tener en cuenta para poder construir el producto de interaprendizaje, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, podemos decir que para poder hablar de creatividad, ¿sí?, en los niños, es necesario estimular esa parte creativa. A pesar de que algunos autores dicen que los niños y niñas son creativos por naturaleza y que tienen esa capacidad de ser creativos cuando son pequeños, ¿sí? Y que ellos no tienen límite a nivel creativo, ¿sí? Ellos no en algún momento cuáles son esos límites, sino que los límites comienzan a dárselos la realidad. Y entonces ahí viene mi primera pregunta. ¿Cuál sería de pronto esa realidad o ese contexto o, digámoslo así, esos actores que de pronto limitan la creatividad en los niños? Las escucho. ¿Límites, profe, dice? Sí, ¿quiénes limitan la creatividad de los niños? Pues por parte de la propia familia podría ser también, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, uno tiene un inconveniente, por ejemplo, en mi caso tengo una hermanita pequeña y yo digo, tal cosa no sé cómo hacer, y mi hermanita me dice, vea, hermanita, tal cosa, pero hay veces uno como que dice, no, eso no es porque usted está muy pequeña, yo no le creo, cosas así. Entonces yo ya después como que empiezan a decir, no, eso no va a servir, o piensan negativamente. Entonces ya, pues, de pronto desde la familia, desde ahí se empieza digamos, a empezar de que uno no le da el espacio a los niños, pues ya cuando lleguen, por ejemplo, a un escenario de la institución o a una parte donde vayan varias personas, ellos ya no van a ser como abiertos a pensar diferente, entonces ahí ya va a haber una interferencia. Exacto. Entonces muchas veces nosotros, llamémonos agentes educativos, ¿sí?, sean los papás, los adultos, el mismo profesor, ¿sí?, nos encargamos de limitar la creatividad de los niños, porque como con el ejemplo que dabas, muchas veces desestimamos lo que ellos nos dicen, los aportes que ellos nos dicen, llegando de pronto nosotros a considerar que lo que ellos nos proponen es descabellado. Sí, no, es imposible de hacer, eso no se puede hacer así, no es la forma correcta de hacerlo así. Y a veces nos equivocamos, porque sí puede ser una forma de hacerlo, ¿sí?, sino que nosotros somos los que hemos perdido esa capacidad creativa, ese pensamiento creativo, y entonces ahí es donde cometemos el error. Yo creo que lo más importante de esta unidad es darnos cuenta de que el problema de la creatividad no es de los niños, el problema del pensamiento creativo es de nosotros los profesores, que no somos creativos, ¿sí?, que perdemos esa creatividad, que nos volvemos muy cuadriculados, ¿sí? Entonces muy lineales y siempre hacemos las cosas de la misma forma, ¿sí? Y entonces eso no nos permite innovar, no nos permite transformar, y obviamente no nos permite, pues, ser creativos, ¿sí?, a pesar de que algunos pensamos que somos creativos porque podemos dibujar, porque podemos hacer manualidades. Eso no es ser creativo al 100%. Eso es un aspecto de pronto de la creatividad, pero no es en sí un concepto amplio o correcto de lo que es ser creativo, ¿sí? Ahora, en los niños hay algo muy bonito y es la imaginación, ¿sí? Entonces, ellos son muy imaginativos, ¿sí? Como está planteado acá en la diapositiva, es una fuerza poderosa a través de la cual se obtendrán resultados asombrosos y únicos que pueden llevar a la cima o al caos total, dependiendo del uso, por ello es necesario educarlo.
Resulta que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicios de lectura, nosotros podemos hacer lectura icónica, o sea, leer las imágenes, por ejemplo, de un cuento. Por aquí tengo uno. Creo que aquí, esperen a ver, desactiva. Ahí. Por ejemplo, aquí tengo un cuento, ¿sí? Entonces, resulta que a veces cuando nos pasan esto, nosotros como ya no tenemos mucha capacidad creativa o imaginativa, en este caso imaginativa, pues nosotros quedamos, y aquí como arrancamos, ¿sí? Si esto no tiene texto, ¿sí? Entonces, si yo trato de hacer un ejercicio creativo, yo le pondría un nombre a este cuento, ¿no? El mundo de los dinosaurios, ¿sí? Y entonces toda la historia comienza con la dinosaurio que quería ser mamá y se encontró un par de huevos de dinosaurio, pero ella desconocía de qué tipo de dinosaurios eran los huevos, ¿sí? Entonces, y así comienza uno a hacer su recorrido, su historia, y no hay texto, ¿sí? Pero sí hay unas imágenes que podemos leer y que podemos utilizar la imaginación para contextualizar. En esto los niños son expertos, ¿sí? Así le pasamos esto y comenzamos nosotros a motivar, a estimular, como lo dice inicialmente, el niño comienza a proponer, ¿sí? Y entonces, pues vamos a encontrar cosas muy interesantes que ellos nos van a narrar. Ellos sí le van a poner cuidado a todos los elementos que están dentro de la imagen, ¿sí? Muchas veces nosotros no le paramos bola sino al dinosaurio, ¿sí? Pero no le ponemos cuidado a aspectos, por ejemplo, las flores, si era de día, si era de noche, si era en la mañana, si era en la tarde, ¿sí? Cosas como esas. Entonces, pero que ellos de pronto sí no los pueden contextualizar. Yo, por ejemplo, diría, este aspecto de la imaginación se puede promover a través de la lectura, ¿sí? Y normativamente, ¿qué encontramos nosotros con respecto a la lectura en la primera infancia? ¿Qué encontramos nosotros o qué podemos utilizar nosotros o con qué podemos relacionar nosotros la lectura en la primera infancia? ¿Con qué documento? Pues ahí decía, o sea, en la lectura decían que por medio de cuentos se desarrollaba, digamos, la creatividad de los niños porque ellos leían y ellos le podían poner, digamos, que ellos interpretara, digamos, un personaje y como ellos de por sí siempre les va a gustar un personaje, entonces que ellos se metan en el papel de ese personaje y Exacto. que ellos se sientan como... Pero políticamente o normativamente, ¿con qué lo podemos relacionar en Colombia? Las actividades rectoras, ¿las han escuchado o las han leído? Sí la hemos escuchado, pero yo no la he leído. Sí, he escuchado, pero no. Bueno. No tengo un conocimiento. Resulta que en Colombia existen las actividades rectoras. El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, ¿sí? Algunos lo llaman los pilares de la educación infantil. Para mí son las actividades rectoras. ¿Listo? Entonces, esas actividades rectoras tienen unos documentos. Es el documento, arranca desde el documento 21 hasta el documento 24, si no estoy mal. Entonces, las actividades rectoras son una estrategia, ¿cierto?, que utiliza el Estado colombiano. No sé si están viendo, yo abrí aquí el navegador de internet. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver si nos carga. Ya estoy abriendo una página del ministerio, ¿sí? Entonces miren que aquí él ya nos presenta las actividades rectoras, el juego, la literatura, el arte y la exploración, ¿sí? Ajá, ¿sí? Y resulta que, sí, por ejemplo... en la lectura que habíamos leído,
se mencionaba lo que era la lectura, el fuego, y no me acuerdo cuál es la otra que también se mencionaba en las lecturas. Exacto, en las lecturas están, pero como son lecturas, digámoslo así, generales, ¿cierto? No lo relacionan con la política de infancia en Colombia, pero entonces yo puedo decir que el documento, si no estoy mal, el documento 21, mire, el documento 21 habla, es el arte en la educación inicial. El documento 22 es el juego, ¿sí? Y el documento 23 es, ay, aquí no lo encuentro, documento 23 del MEN, documento 21, se me olvidó cuál es el documento 22, el 24 es el de la exploración del medio, creo que es el 23. La literatura, ¿sí? Entonces, digámoslo así, documentos, porque como habla de documentos y normativas en Colombia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel de Colombia, el Ministerio de Educación tiene la serie que va desde el documento 21 hasta el documento 24, y cada uno está, vea, aquí está, documento 23. ¿Es este, profe? Exacto, mira, es el mismo que les estoy mostrando acá en el computador. ¿Sí? Entonces, miren, la literatura, ¿sí? Es un documento del Estado colombiano, ¿sí? Y nos habla de todo lo importante que es la lectura en la edad inicial, en la primera infancia, y de alguna u otra forma nos presenta algunas estrategias para promover la literatura y la lectura, obviamente dentro de la literatura, la lectura en la primera infancia. Entonces vean que no es tan descabellado y sí hay relación cuando yo hablo, por ejemplo, que la literatura y el juego promueven la creatividad, pero también tiene una relación con los documentos y políticas del Estado colombiano. Y eso es lo que tienen ustedes que hacer ahora en el momento de interaprendizaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Más o menos me van entendiendo, me van cogiendo la idea. Sí, Entonces, vean que, por ejemplo, en las lecturas habla bastante del juego y de la literatura o de los cuentos, ¿sí? Y vemos que políticamente o normativamente existen dos documentos que apoyan en la primera infancia ese aspecto, que ya les mostré por lo menos uno, y por allá alguien ya tiene, Diana, tiene, me imagino que tiene los libros, ¿cierto? ¿O tienes uno solo? No, todos. Ah, bueno, tiene toda la serie. O sea, tienes el documento 20, el 21, el 22, el 23, el 50 y algo, profe, que va. Uy, tienes todo el paquete, chévere. Eso le sirve para toda la carrera. Bueno, y también los encuentran en internet en PDF. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué creerán ustedes que, por ejemplo, estamos tomando como ejemplo la lectura de cuentos, la literatura? ¿Por qué puede potenciar, cierto? O generar cambios asombrosos, pero también puede crear caos. Pronto porque no entiendan o Es según qué lectura le pongan, profe. o pues porque si comprenden, porque Sí, o comprenden, docente les explica o trata de hacerle porque entender. hay niños que después no les gusta la literatura, que ellos, o sea, que no les gusta leer para nada porque no le, o sea, no le han buscado la manera de darle una literatura, o sea, una lectura que a ellos les llame la atención. Esa es la palabra clave, ¿sí? Por ejemplo, si yo les busco a ellos solamente o les llevo a niños de primera infancia que todavía no saben leer, ¿cierto? Cuentos llenos de letras. Bueno, esto es la carátula de un cuaderno. Pero si les llevo a ellos cuentos llenos de letras, ¿sí? Y ni siquiera les pregunto. Ellos se aburren. Se aburren, exacto, porque nos van a escuchar a nosotros leer. Y si nosotros de pronto, si tiene imágenes, pero no le preguntamos, bueno, ¿y qué pasará con estos niños que están acá? Ellos no saben que ahí dice juegos, pero van a mirar unos niños con un balón, con unos avioncitos, cogidos de las manos, jugando triqui. ¿Sí?
¿qué estarán haciendo esos niños ahí? Están jugando. Jugando. Y entonces no hubo necesidad de leer, ¿cierto? Para El interpretar. código, las letras para entender lo que decía la imagen. Entonces, esas son estrategias que nosotros los maestros de infancia debemos de utilizar. Eso se llama lectura icónica, ¿sí? Y muchas veces no lo manejamos y entonces nos sentamos con el niño, sentamos el niño, nos ponemos a leerle y el niño se aburre y claro, por eso le coge fastidio a la literatura, a la lectura. En cambio, si nosotros lo hacemos partícipe, si le estamos preguntando, pues le va a gustar, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la diferencia entre si lo tenemos resultados o si generamos un caos, porque entonces si no le sabemos leer al niño, si no utilizamos estrategias como las que le acabo de mencionar, pues nunca se van a volver malos lectores antes de comenzar a leer, antes de comprender los códigos. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos fundamentales. Y para eso el maestro tiene que ser creativo. ¿Sí? Porque no a todos les va a llamar la atención de que yo le voy preguntando. Algunos le dicen, ay, es que el profesor pregunta mucho. ¿Sí? Cuando uno comienza y pregúntele. Ay, bueno, ¿y qué le pasó a los huevitos de que tiene la dinosaurio? ¿Y por qué se los encontró? ¿Y para dónde los llevaba? El niño se cansa también de que le estén preguntando. Entonces, hay momentos también ahí. ¿Listo? Bueno, hay algunos conceptos, yo he traído acá como alrededor de 5 o 6 conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para Bartlett, la creatividad equivale a un espíritu emprendedor que se aparta del camino principal, rompe el molde, está abierto a la experiencia y permite que una cosa lleve a otra. Yo puedo decir, por ejemplo, tomando a Bartlett, que cuando yo tengo esta parte de abierto a las experiencias, yo tengo que explorar, ¿sí? Y dentro de los documentos que hablábamos hace rato, existe un documento que se llama la exploración del medio, ¿sí? Entonces yo también puedo explorar y cuando yo exploro, comienzo a ver el mundo de otra forma y comienzo a hacer las cosas de una forma diferente. Entonces ahí es cuando yo digo o relaciono que se aparta del camino principal. Deja de hacer cosas que iguales o similares a lo que hacen los demás niños y comienza a hacer otras cosas. Pero aquí también es importante es que no es solamente el niño el que tiene que vivir esos cambios. Nosotros como maestros también tenemos que vivir esos cambios. Debemos dejar de ser tan cuadriculados, ¿sí? De comenzar a jugar nuevamente con los niños, de jugar solos para poder comprender, leer de diferente forma, ¿sí? Para poder comprender cómo ve el niño todos esos aspectos. Oye, en el caso nuestro, podríamos decir, volver a recordar cómo éramos de creativos. Entonces, por acá, Hervilla nos dice que la capacidad para engendrar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad, la creatividad impulsa a salirse de las cauces trillados, o sea, de lo normal, a romper convenciones, ideas, estereotipos, o sea, a no ser similar a los demás. Complejo, porque muchas veces nos ven, si no hacemos o no participamos de una sociedad, pues nos ven con malos ojos, ¿cierto? Ahora viene uno que ustedes utilizan bastante, que es Gardner. Entonces, Semiovic, citado por Gardner, presenta la creatividad como el estado de conciencia que permite generar una red de relaciones para identificar, planear, resolver problemas de manera relevante y divergente. Gardner, de pronto ustedes lo han escuchado bastante, lo han leído bastante. También van a encontrar con respecto a Gardner, que es psicólogo, ¿sí? Entonces, la postura que él tiene es más una postura psicológica que una postura pedagógica. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando utilizamos a Gardner. Entonces yo puedo decir que sí, bueno, a nivel de la creatividad hay que
hay que planear de pronto cosas. Cuando uno es creativo, uno generalmente, alguien que resuelve problemas o da soluciones, es una persona creativa, puede decir uno, ¿sí? Pero entonces el problema es que cuando uno lee a profundidad estos referentes, ellos se van más por la parte psicológica. Acá tenemos a Papalia, a Diana Papalia, que nos dice que la creatividad consiste en la habilidad de hacer las cosas bajo una nueva perspectiva, o sea, hacerla de una forma diferente e inventar luego soluciones originales y eficaces. Aquí es donde a veces nosotros como que nos limitamos porque decimos nosotros ya hacer algo original complejo porque ya casi todo ha sido creado, ya casi todo ha sido inventado, entonces como que complicado. Para ello existen por lo menos dos tipos de pensamiento que se relacionan con la solución de problemas. Y entonces ahí es donde aparece el pensamiento divergente, que es la capacidad para descubrir respuestas nuevas y originales. Y está el pensamiento convergente, que es la capacidad para descubrir una única respuesta correcta. Estos pensamientos estarían también altamente relacionados con la motivación, los conocimientos previos, el aprendizaje, la independencia del carácter y la determinación. Entonces, inclusive muchos autores hablan que las personas que son, por ejemplo, diestras, o sea, que manejan la mano derecha, son convergentes, tienen un pensamiento convergente. Y las personas que son zurdas, los que somos zurdos, somos divergentes. ¿Sí? Algunos autores hablan de eso. Creo que Papalia lo toca en algunos de sus documentos. ¿Sí? Entonces, vean que esta persona que es divergente tiene la capacidad de descubrir, o sea, de inventar soluciones originales. Mientras que el que está acá, el que tiene el pensamiento convergente, necesita relacionarse con los demás, necesita tener unos conocimientos previos sobre lo que quiere abordar, ¿cierto? Entonces es un poco más dependiente. Entonces ahí ya comenzamos a ver diferencias. Pero, por ejemplo, cuando dice los conocimientos previos, yo sé que ustedes están en un tercer semestre, pero les preguntaría, por ejemplo, si ustedes han abordado algo, por ejemplo, con la teoría sociocultural de Vygotsky, las zonas de desarrollo próximo. Pues nosotros la vimos, profe, pero No nos centramos en ella no nos como centramos así. como tal porque pues en esa teoría la vimos con la profesora de desarrollo humano en el segundo semestre, creo que fue. Pero entonces ella hizo una actividad donde ella quería que cada uno tomara como un autor, Una teoría. y se enfocara en esa para que la llevara como en la carrera o algo así. O sea, ella quería que nos enfocáramos para que la teniéramos en cuenta pues casi siempre. Y por ejemplo, pues la mayoría, no me acuerdo si sabes que hay unos que tuvieron más en cuenta fue Ari Erickson y a PHB, que Sí. solamente se tuvieron más que todo en cuenta de esos dos. Los otros casi No se tomaron pues porque en- miramos que nos servía como más más, relacionado. hablaba Claro, más de Pero lo con el tema que estábamos hablando. Claro, desde la Sí, nos psicología. servían más los otros dos. Claro, desde la psicología pues era más pertinente. sí. Pero Sí, era más pedagógica, pertinente lo de Erickson. ajá, claro, más psicológico. Entonces, pedagógicamente, por ejemplo, cuando hablamos de los saberes previos o de los conocimientos previos, Vygotsky tiene la teoría de las zonas de desarrollo próximo, ¿sí? Entonces, donde dice que, bueno, y muchos autores también hablan de que los niños no están vacíos. Los niños y los seres humanos tenemos unos saberes, ¿sí? Tenemos unos saberes previos, de pronto que no son muy profundos sobre alguna temática o sobre algunos contenidos, pero algo sabemos, ¿sí? O algo hemos escuchado o algo hemos visto, ¿sí? No siempre estamos en blanco. Entonces, esos conocimientos previos nos permiten dar un juicio o hacer algunas, podríamos decir, actividades, ¿sí?
Y cuando nosotros de pronto ya tenemos unos saberes previos, ¿sí? Que se llaman generalmente son saberes previos, pues como uno como que toma la iniciativa. O sea, si yo sé hacerlo, ¿cierto? Si yo sé leer cuentos icónicos, pues yo comienzo a hacer la tarea, yo comienzo a explicar, a leer, porque ya más o menos tengo idea de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos marcados en ese aspecto. Entonces, como yo tengo el saber previo, más o menos manejo la idea de la lectura, entonces yo les leo a ustedes. Y entonces ustedes ya comienzan a adquirir ese saber que yo tenía. Entonces, yo sé que ahora, con lo que hemos hablado, por ejemplo, de los cuentos, muchos cuando le vayan a leer cuentos a niños, se van a acordar de lo que yo acabo de trabajar, del ejemplo que yo les acabo de dar. ¿Sí? Entonces ya ese conocimiento previo, ese saber que yo tenía, yo ya comencé a transmitírselo a ustedes. Entonces ya es un saber o un conocimiento que ustedes ya han adquirido en este momento. Entonces vean cómo se va alimentando pedagógicamente esa parte. A eso se le llaman las zonas de desarrollo próximo, ¿sí? Desde lo que plantea Vygotsky, ¿sí? Entonces Vygotsky nos dice que para poder aprender, generalmente necesitamos aprender de otra persona. Y en el caso de los niños, pues que los niños necesitan aprender de sus pares, ¿sí? Y no necesariamente de los pares, bueno, de los pares, pero también nosotros como maestros nos podemos convertir en pares con los niños. Entonces que los niños nos miren como similares para poder trabajar y pues que ellos puedan aprender. Y no todo lo van a aprender del maestro, sino que lo van a aprender de los compañeros. Igualmente les ocurre a ustedes. Yo les puedo explicar acá, ¿cierto? Les puedo dejar el video, les puedo dejar las diapositivas y no me entienden mucho. Pero van y le preguntan a Diana o le preguntan a Gaby y ellas les van a explicar y ustedes le van a entender más a ella que a mí. ¿Sí? Entonces, eso puede ocurrir y eso ocurre en el mundo de la educación, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que debemos de tener en cuenta. Por eso muchas veces uno pensaría en que a veces uno les dice a los niños por error, no se copie o no le copie a su compañero, ¿sí? Y resulta que si yo lo miro desde las zonas de desarrollo próximo, desde lo que plantea Vygotsky, pues resulta que es que no me está entendiendo a mí, sino que le entiende más al compañerito, ¿sí? Entonces la zona, ese ejercicio de la zona próxima no se da docente-estudiante o estudiante-docente, sino que se está dando es estudiante-estudiante. Pero entonces nosotros llegamos ahí y a veces metemos las de caminar porque les decimos no se copie, no le copie, no moleste a su compañero, deje lo que él haga. Y resulta que el otro estaba hasta con la intención de quererle explicar al compañerito. Entonces a veces cometemos esos errores involuntariamente. ¿Listo? Y eso no va solo en la infancia, profe, todo el colegio, todo, profe. Hasta en la universidad, ¿no? Sí, allá en el colegio todo es así. Eso es horrible, profe. Entonces, para que lo tengan en cuenta y que esos aspectos, obviamente también existe la copia, ¿no? Sí, la copia. Obviamente también existe la copia. Bueno, ahora, dentro de esos conceptos, llamémoslo tradicionales sí, llamémoslos tradicionales de la creatividad hoy en día, encontramos, por ejemplo, a Gardner nuevamente, ¿sí? Hablamos y nos basamos sobre todo mucho, ustedes se basan mucho en las inteligencias múltiples, ¿sí? No sé si me imagino que también ya lo han abordado previamente desde desarrollo humano. Ahí creo que lo han trabajado fuertemente, ¿sí? Donde el ser humano desde la teoría... La lectura parece... Claro, y también se abordan ahí desde la lectura, ¿sí? ¿Qué pasa con la teoría de Gardner? Gardner es psicólogo, ¿sí? Vuelvo e insisto, no me cae mal. Gardner no me cae mal.
¿sí? Pero soy consciente de lo que es y de lo que nos dice. ¿Sí? Entonces, Gardner nos dice, bueno, el desarrollo de la creatividad va ligado a las inteligencias múltiples. Existen 8 inteligencias múltiples. Generalmente el ser humano posee 4 inteligencias firmes, ¿cierto? O sea, que las maneja completamente, y las otras 4 medianamente o a veces no las maneja. ¿Sí? Eso nos dice Gardner. Entonces ahí uno hace el ejercicio, comienza y coge todas las inteligencias múltiples. Yo tengo esta, yo tengo esta, yo tengo esta no soy tan bueno, en esta sí, en esta ni idea, no sabía que existía, ¿sí? Entonces uno como que se hace una autoevaluación, ¿cierto? De las habilidades que uno tiene desde las inteligencias múltiples, ¿sí? Y entonces entre más inteligencias múltiples, a veces uno dice, si yo tengo de las 8, tengo 6, entonces eso me da pie a mí a ser de pronto creativo, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente el tener las inteligencias todas desarrolladas o gran parte desarrolladas implica que uno sea una persona creativa, pero sí le da la posibilidad de tener más habilidades, por ejemplo, para el trabajo con los niños, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una inteligencia musical, ¿cierto? Que esa inteligencia musical no es solamente tocar un instrumento, ¿sí? Sino manejar el ritmo, el saber cantar de pronto, cosas como esas. Muchos ahí perdemos el año. Me incluyo. Yo tocar un instrumento, no sé tocar un instrumento, ¿sí? Cantar, me sé canciones. Que se me escuche bien, ahí está el problema, ¿sí? Entonces, yo cuando me autoevalúo desde las inteligencias, trato de ser muy reflexivo, ¿sí? Yo digo, bueno, está la inteligencia musical, yo la conozco, yo sé que tiene la inteligencia musical. Tengo algunas de las habilidades, no todas. Algunas las tengo, pero no las tengo bien desarrolladas. Otras las tengo, pero no se me escuchan bien, como por ejemplo el cantar, ¿sí? Entonces, ese ejercicio uno lo comienza a hacer. Es más como el poderla comprender, el poderla identificar, que esas son mis habilidades como maestro y de la forma en que yo le puedo llegar al niño, pero muy difícilmente yo voy a poder promover las inteligencias múltiples en un niño. De pronto las puedo identificar, ¿sí? Ese niño es muy bueno para el pensamiento matemático, para el pensamiento espacial, ¿sí? Es muy bueno, hay una inteligencia que es la interpersonal, es muy bueno para relacionarse con los otros niños, ¿sí? Como hay otros que no la tienen tan desarrollada. Aquellos niños que de pronto permanecen solos o que viven solos con los papitos y las mamitas, pues van a tener más problemas para de pronto socializar con otros. Pero vemos que hay niños que crecen solos en la casita y son muy amigueros, como dicen por ahí. Entonces eso es relativo, ¿cierto? Las condiciones son diversas en esa parte. Ahora, Vygotsky vuelve y nos dice la relación entre el cerebro y la creatividad. Vygotsky muestra cómo el cerebro no se limita a observar o producir la información, va mucho más allá y aprender a crear, a innovar, a combinar y a reelaborar nuevos conceptos partiendo de los anteriores, lo cual hace que en la actividad creadora la persona modifique su presente y se proyecte hacia el futuro. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Lo que hablábamos del cuentico, ¿cierto? Ya yo les presenté cómo leer, o de pronto un ejercicio de cómo leer así rápidamente un cuentico. Ya ustedes modifican su saber,
Y ya la próxima vez que lo hagan, ustedes ya le van a meter más cosas, le van a añadir más el plus que le llaman por ahí, y lo van a hacer más adelante con niños, con adultos, cuando sean maestros de universidad y entonces den su clase de desarrollo de la creatividad, entonces ya van a leer de otra forma diferente estos cuenticos. Entonces vean que el cerebro, desde lo que plantea Vygotsky, tiene esa capacidad de amoldar los saberes que se reciben, ¿cierto? Crear unos saberes ya reales, modificarlos para enriquecerlos y posteriormente pues darlos a conocer. Entonces es una ventaja que podemos encontrar y que nos lo plantea Vygotsky. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo se puede potenciar la creatividad? Eso ahí está complicado. Aunque esa pregunta no está en la guía, no la busque. O sea, yo me la hice y la coloqué aquí en las diapositivas, ¿cierto? ¿Cómo se puede potenciar la creatividad? Con todas las capacidades humanas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada a través de estrategias pedagógicas innovadoras mediadas por el maestro. Entonces, ahí la tarea es nuestra. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí el ejercicio no es de promover la creatividad en los niños, como decían por ahí antes, ya son creativos por naturaleza, aunque en el colegio les comenzamos a limitar esa creatividad, hacemos que los niños pierdan la creatividad, ¿sí? Nosotros debemos de ser muy creativos. Yo digo que estas estrategias innovadoras que plantea el maestro es para que el maestro le llegue al estudiante, para que el niño vea que el profesor está al mismo nivel creativo de él. Sí, porque es que muchas veces nosotros no estamos al nivel creativo de los niños. Los niños están mucho más allá y nosotros estamos muy abajo. Entonces, solemos pecar cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a sus prácticas en preescolar. Ustedes hacen una planeación de una actividad. Un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer con los niños en la clase de hoy un muñeco, plastilina. Y en eso nos vamos a gastar 2 horas. ¿Sí? Porque vamos a hacer la representación, van a hacer la plastilina, van a aprender a moldear plastilina, vamos a hacer combinaciones, vamos a hacer el muñequito desde una silueta utilizando palillitos y vamos a construir una historia, un cuento con ese muñeco que hagan de plastilina. Y yo digo, yo en eso me voy a gastar 2 horas, pero resulta que cuando voy al aula, resulta que el niño lo hace en media hora. Eso el muñeco de plastilina, eso lo hacen rapidito y bien hecho. Y la historia nos la van contando a medida que van haciendo el muñeco. ¿Sí? Y entonces quedamos nosotros como maestros todos asustados porque ¿qué hacemos el resto de hora y media? ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener unas estrategias pedagógicas que realmente pongan a trabajar al niño, sobre todo en esos tiempos que generalmente pecamos, o cuando ustedes vayan al aula de clases se van a dar cuenta que van a pecar es por el tiempo, y que realmente resulten innovadoras. Muchas veces uno dice, algo innovador, los voy a llevar a la cancha, ¿sí? De la escuela. Algo innovador, los voy a llevar a que se den una vuelta por la zona verde. Algo innovador, les voy a poner una película. Algo innovador, vamos a hacer un mural. Resulta que muchas de esas cosas ya no son innovadoras, ya no son llamativas para ellos, porque o ya las hicieron o realmente no son del interés de los niños, ¿sí? Entonces ese es un aspecto que hay que también tener en cuenta, que debemos de conocer a los niños, debemos de conocer cuáles son sus intereses, ¿sí? ¿Qué les interesa a los niños? Entonces,
por ejemplo, yo no les puedo llevar una película de qué, de algo que a mí me gustaba, de la abejita Maya. Yo cuando era niño miraba a la abejita Maya, ¿sí? Y entonces la abejita Maya era toda amorosa, toda en su manada y siempre peleaba contra las avispas y todo eso, ¿sí? Muy probablemente eso hoy en día a los niños no les llame la atención, si les voy a llevar una película, ¿sí? Entonces, si la mayoría del salón son niñas, entonces yo tendría que hablar de qué, de mi pequeña pony, My Little Pony. Y entonces tendría que trabajar mi clase sobre, por ejemplo, puedo trabajar los colores primarios, los colores secundarios y los colores del arco iris, ¿sí? Entonces en mi pequeño pony hay una que se llama Rainbow Dash. Sí, la arcoíris. La del arcoíris. La colita. La de la colita de arcoíris, el de los arcoíris. poderes de arcoíris y todo eso, ¿sí? Entonces ahí vean que, bueno, yo llevo la estrategia, estoy jugando con los intereses de las niñas. Claro, porque Sí. A ellas les gustan las Me pequeñas, encanta. las pequeñas ponis. Claro, ahora, ¿cuál es mi tarea como maestro? Pues que tengo que saberme los nombres, Raymond Dash, De las... Celestia, Apple Child, Rarity, Twilight, ¿sí? Las mascotas también tienen nombres. Spike. Spike, sí, ay, es bonito. Entonces, Sí. vean que aquí hay un ejercicio interesante porque yo por lo menos me lo sé porque mi hija se los ve. ¿Sí? Sí, uno aprende ahí. Claro, y uno Con los aprende, niños, sí. uno aprende Porque con los que no, niños. mire. Ella fue la que me enseñó, ¿sí? Ahora, en algún momento a mí me llamó la atención de la pronunciación, ¿sí? El Raymond Dash, el Rarity, el Apple Child, ¿sí? Y le preguntaba a alguien que habla inglés, ¿sí? Si estaba bien pronunciado. Y me decía, sí, lo pronuncia bien. Usted lo está pronunciando mal, la niña lo está pronunciando bien. ¿Sí? Entonces, cosas como esas, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ya uno deja de ser el maestro para convertirse en otro par, en alguien más que tiene que aprender, ¿cierto? Y entonces ahí la que me comienza a enseñar es la niña, ¿sí? Y eso ojalá ocurriera en todas las aulas de clase y eso permitiría potenciar el aprendizaje desde ese pensamiento creativo. Entonces vean que, por ejemplo, a través del pequeño pony y de esta Raymond Dash, se pueden trabajar los colores, porque entonces uno, bueno, ¿cuáles son los colores del arco iris? Los colores que tiene Raymond Dash. ¿Cuáles son los colores que tiene Raymond Dash? Entonces, son estos los colores. Bueno, pero hay colores ahí. ¿Cuáles son los colores primarios? Entonces ahí comienza uno la clase, ¿cierto? ¿Y cuáles son los colores secundarios? ¿Y cómo sacamos entonces tal color? Entonces, ¿qué pasa con ese color? Hay que mezclarlo, ¿cierto? Entonces, hagamos la mezcla para sacar ese color. Entonces, pintemos, ahora sí hagamos un mural. Hagamos un mural con la pony, ¿cierto? Coloquemos los que son colores primarios, saquemos los colores secundarios y le vamos pintando la colita. ¿Sí? Ahora, les pregunto, ¿eso resultaría significativo, por ejemplo, para un niño? Claro. ¿Sería innovador? Y a ellos lo memorizan más porque es algo que les gusta. Exacto, sí. Tienen interés en ese tema. Cuando hay interés aprende más. Exacto, entonces vean cómo juega esa parte del pensamiento creativo y es abrirnos nosotros, cambiar la mentalidad, nosotros los maestros, no es tanto los niños, sino los maestros que tenemos que cambiar
esa mentalidad y volvernos creativos, que ellos nos enseñen cómo ser creativos. Sí, ¿Sí? Entonces, sí, porque a mi hermano le gustan los dinosaurios y a mí me toca escucharle a que él me explique todos los nombres y yo como que y, y haga usted el ejercicio juiciosamente. Yo también tengo un sobrinito y usted le pasa un dinosaurio grande, pequeñito, de color, sin color, y él por y la él dice forma, tal él le ese. dice, este es un tiranorrex, este es un Sí. tiranosaurio, Y él me este es pregunta, un... ¿cuál es el más grande? ¿Sabe cuál es el más pequeño? ¿Se sabe? Y yo como que, no papi, ¿cuál es? Entonces me dice, tal, que este fue Cosas, el que existió, yo no sé, así. Y yo como que, cosas como que llegan y le dicen a uno, este es herbívoro y este es carnívoro. ujú. Sí, bueno, Comenzando que ya no están por ahí para verificar, pero ellos ya lo saben, ujú, ¿sí? sí, Ahora, que ellos llegan y hagan esa clasificación, por ejemplo, entre herbívoros, carnívoros, omnívoros, ujú, ¿sí? Herbívoros, entonces uno queda, eso es una clase de ciencias naturales ahí. ujú. Y ya ellos lo saben sin necesidad de que un profesor se lo esté diciendo. Lo están Ujú. interiorizando, ¿sí? Y ya cuando llega a un espacio donde verdaderamente le vayan a hablar de eso, ellos ya van a poderse desenvolver y van Claro, más fácil para poder aprender y entender. más fácil, ¿sí? Que un Sí, profesor ahí con una cartelera mostrándole un pollo, mostrándole una vaca, mostrándole sí. un cerdito, ¿sí? Y el interés de los dinosaurios y los están Sí. comprendiendo y los están clasificando, pues eso hay que promoverlo. Y entonces ahí van las primeras conclusiones. Eso sería estimular, ¿sí? Entonces Ujú, estimular desde los intereses la participación de los niños. O sea, si yo les planteo o les retomo un tema que a ellos les interesa o les resulta interesante, pues se motiva la participación, ¿sí? Y pues obviamente el proceso de aprendizaje va a involucrar a los niños, ¿cierto? Nos va a ujú. permitir nosotros también involucrarnos y aprender, porque eso es lo importantísimo aquí, que nosotros los profesores también comenzamos a aprender. Todo esto contribuye al desarrollo creativo y vean que ahí entonces cuando yo me vuelvo o hago estas actividades creativas, por ejemplo, como el mural, como el pintar, que a veces uno eso es lo que cree que es ser creativo, ¿cierto? Es un producto de lo que es ser creativo, ¿sí? Ujú. Y no es en sí, que es que el niño que pinta, el niño que dibuja, el niño que maneja plastilina es creativo. No, No, profe, y ese que es un... también hay que saber que hay que ayudarles a usar, digamos, la tecnología, porque eso también hace que ellos se puedan desarrollar más. Porque pues mi hermano, él mira todo eso por internet y él ve que acertijos y cosas de eso que yo a veces quedo, digamos, a mí en 11 una vez me preguntaba un poco de acertijos y yo me lo sabía, pero por él, porque a él le gusta que yo le responda a los acertijos que él me hace. Entonces también de saberle dar la tecnología a los niños Ujú. o sea, Ese para sería, desarrollarlos. ese sería el pensamiento tecnológico del que nos habla Garner, ¿no? Que es el uso y la Ujú, comprensión de las tecnologías. Pero vean que todo esto que hemos hablado nos lleva directamente a comprender y a potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ujú. ¿sí? Y cuando hacemos todo ese Sí. ejercicio, por ejemplo, de conocer los intereses y las necesidades de los niños, que las niñas, por ejemplo, con lo de los colores, para sacarle la colita a la pony, entonces tenga que comenzar a mezclar colores, comienzan a investigar, comienzan a indagar, comienzan Ujú, a explorar, ¿sí? Y resulta que dentro de los ujú, documentos, ya habíamos hablado del juego, la ujú, literatura, ¿cierto? Cuando hacemos, por ejemplo, el mural, tenemos sí, el arte, ¿sí? Pero el cuando el arte. niño comienza a investigar, a indagar, a explorar, a mezclar colores y todo esto, tenemos algo que se llama la Exploración. exploración, que es el documento 24. Ujú, ¿Sí? Entonces ujú, miren cómo ese pensamiento creativo yo lo estoy relacionando con las actividades rectoras. Y ya sacamos las 4 ajá, actividades rectoras, el juego, el las arte, cuatro. la literatura y la exploración La del medio. literatura y la exploración. Ajá, ahí están todos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es más importante? Para mí, todos son importantes, ¿sí? Ujú, No hay uno más importante que el otro. O sea, cuando el niño juega, explora. Cuando el niño está explorando, está leyendo el contexto. O sea, el leer no es solamente el texto, es también mirar qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces son muchas cosas. Todo eso
le resulta interesante al niño y lo vuelve curioso y nos debería volver a nosotros también curiosos. Y vea, aquí está lo de los intereses. Acá apareció lo de los intereses. ¿Sí? La necesidad o curiosidad. Entonces, cuando trabajamos con un interés del niño, pues el niño se va a volver más curioso, va a querer participar más. ¿Sí? Y ahí se promueve el pensamiento creativo. ¿Listo? Bueno. Ahora, nos aparece este señor. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, ya nos acabó el tiempo. Nos aparece este señor que se llama Guilford. Está en una de las lecturas, a mí me parece súper importante. Guilford nos habla de unos factores para la creatividad. Son unos factores, son unos elementos necesarios para poder fomentar ese pensamiento creativo. Entonces, Guilford nos dice que dentro de estos factores existe el primero que se llama la fluidez. Y dentro de la fluidez hay unas categorías, ¿sí? Aquí él lo llama unas clases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la fluidez ideacional, que tiene que ver con la producción cualitativa de ideas, o sea, es lanzar hipótesis, es pensamientos del niño. A veces el niño nos dice cosas o esto también tiene que ver mucho con la imaginación, ¿sí? Y a veces nosotros las desestimamos. Entonces, eso es parte de esos factores de la creatividad. La fluidez figurativa, distintas formas que se pueden crear en un tiempo determinado. Entonces, aquí, por ejemplo, las representaciones. A veces nosotros le decimos al niño que nos dibuje. ¿Qué le decimos nosotros? Que nos dibuje una flor, ¿sí? Y entonces el niño nos dibuja una flor con los pétalos cerrados, ¿sí? O nos dibuja una flor sencilla, no de 5 pétalos, sino de 3 pétalos, ¿sí? Y entonces nosotros comenzamos a recriminarle al niño de que no es así. Después de esta interrupción que se ha presentado por problemas de fluido eléctrico y posteriormente me quedé sin internet un rato, voy a continuar con la última parte de la clase. Habíamos quedado hablando sobre los factores de la creatividad. Voy a retomar a partir de este punto. Entonces hablábamos de que dentro de estos factores de la creatividad, desde lo que plantea Guilford, él nos dice que el primer factor es la fluidez y que dentro de esta fluidez hay unas clases, o yo lo voy a llamar unas subcategorías, unas categorías donde nos habla, por ejemplo, de la fluidez ideacional, que tiene que ver con la producción de ideas de forma cualitativa o pensamientos. Yo lo llamaría hipótesis que tenemos las personas, y en este caso los niños, para formular soluciones, ¿sí? Entonces, debemos de tener en cuenta la finalidad de una hipótesis, que es una fundamentación, una idea de lo que puede ocurrir o de cómo hacer determinado proceso. Entonces los niños tienen esa habilidad de formular lo que ocurre o lo que van a hacer o lo que va a pasar de una forma muy creativa. Entonces esa parte de la fluidez ideacional es muy diciente en ellos, y que generalmente nosotros no lo hacemos porque somos muy analíticos. Entonces es un aspecto fundamental dentro de ellos. El otro es la fluidez figurativa, que tiene que ver con la capacidad o las distintas formas que se producen para crear en un tiempo determinado. Entonces, esas formas que se pueden crear en un tiempo determinado tienen que ver con el manejo del espacio-tiempo,
¿cierto? De cómo se hacen las cosas en determinado momento y cómo ello permite promover procesos dentro de todos los elementos que un niño necesita para poder trabajar. Ahora, la fluidez asociativa es el establecimiento de relaciones. Entonces, el niño relaciona aspectos de sus saberes previos o de sus vivencias previas con actividades que debe desarrollar. Entonces, ellos tienen la capacidad, por ejemplo, de decir, en algún momento con mi papá, mi mamá o con un amigo hice esto, hagámoslo de esa misma forma, ¿sí? O eso se puede hacer de esta forma, o en algún momento lo hicimos de esta forma. Entonces esa es la relación que ellos establecen, o yo vi que lo hicieron de X o Y forma. Entonces esas son las relaciones que él establece. Ahora, la fluidez de expresión facilita la construcción de frases. Tiene mucho que ver con esos ejercicios que se hacen a través de la literatura. Cuando yo le digo al niño, o indago al niño, o le pregunto al niño, o promuevo en el niño, en este caso la literatura, porque lo voy a llevar a que no solamente me responda sí o no, sino que me dé unos argumentos. Entonces, cuando me da argumentos, construye frases, ¿sí? Y cuando yo construyo esas frases, pues tengo que ser muy, manejar mucho, por ejemplo, la fluidez ideacional, porque pues tengo que tener las ideas claras, tengo que hacer unos acercamientos, por ejemplo, desde lo asociativo, para construir unas relaciones y construir un argumento, ¿sí? Entonces, de ahí vemos que muchas veces los niños no participan activamente en el aula de clase porque no tienen esa fluidez de expresión que generalmente lo asociamos también con la fluidez verbal, ¿sí? Pero entonces, en este caso, esa fluidez de expresión que tiene que ver con la construcción de frases también tiene que ver con el manejo corporal. Entonces aquí la postura, la forma en el manejo de las manos, aquellos niños que de pronto no tienen esa capacidad de expresión, son aquellos niños que esconden las manos, que se echan hacia un rincón. Bueno, todos esos factores que a veces nosotros somos los que los promovemos en el aula de clase, porque el niño a veces no lo hace, ¿sí? Sino que es más como las posturas que toma a veces el docente. eh, mm, a veces influenciamos mucho porque llamamos la atención y todos esos elementos terminan afectando la expresión, la fluidez de expresión del niño, y obviamente pues cuando el niño utiliza esa fluidez verbal, es necesaria también la representación de lo que habla a través del cuerpo. Bueno, la fluidez verbal y fluidez de las inferencias representada por una hipótesis. Entonces, todas ellas como que se van enlazando, cada una de estas fluideces complementa una a la otra. Y cuando yo llego, por ejemplo, a una expresión, a una fluidez de expresión, vean que yo lo tuve que relacionar con las ideas que el niño tiene, que es la primera, la ideacional, pero también que tiene que asociar. Entonces, cada una, a medida que el niño la va apropiando, la va sumando, ¿sí? Hasta llegar a una fluidez verbal y de inferencias. Las inferencias, desde lo que propone la competencia científica, es llegar a decir qué es lo que muy probablemente va a ocurrir, ¿sí? Eso es una inferencia. Entonces, yo lanzo algo hacia arriba, yo infiero que tiene que volver a caer, ¿cierto? ¿Por qué lo infiero? Porque he visto que en otras ocasiones ha ocurrido, ¿cierto? Porque también sé que existe la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar, ¿sí? Entonces ya me aproximo a un resultado, ¿sí? Entonces, todo esto se formula
todas estas inferencias pues permiten generar las hipótesis que era de las que hablaba anteriormente, ¿sí? Y pues todo esto, como dice acá, las hipótesis han de imaginarse las consecuencias en un tiempo determinado. Entonces lo que yo les decía, todo lo que sube tiene que volver a bajar. Entonces eso es parte de esta fluidez o de este factor que hace parte de la creatividad. Factores, entonces seguimos con los factores. El siguiente es la flexibilidad, que es la capacidad de adaptación, de cambiar una idea por otra y de modificarla. A veces nosotros rayamos, ya los que somos más viejitos, en la terquedad, ¿sí? Entonces no estamos dispuestos a cambiar una forma o una metodología, no somos flexibles, ¿sí? El niño es muy flexible. Si no le funcionó de esta forma, busca hacerlo de otra, pero entonces adapta lo que primero había hecho. Si realmente no le funcionó, pues lo hace totalmente nuevo. Pero podríamos decir que es algo ensayo-error, ¿sí? Hasta que logro mi objetivo. Pero entonces para poder trabajar ese ensayo-error, el niño está muy dispuesto a ser flexible, ¿sí? Ahora, dentro de esta flexibilidad de la que nos habla Guilford, hay dos momentos o hay dos categorías de flexibilidad. Una es la espontánea, ¿sí? Que es aquella que el individuo utiliza incluso sin proponérselo para dar respuesta a un problema. Lo que yo les decía, el niño improvisa, si no le funcionó, lo vuelve a hacer y lo hace de pronto de una forma diferente hasta que le funciona, ¿sí? Y el otro es la capacidad, el otro tiene que ver con la adaptación, cuando el sujeto realiza ciertos cambios en la interpretación de una tarea. Básicamente lo que hablábamos. Entonces, esa capacidad, esa flexibilidad que el niño tiene para repetir las tareas, irlas cada vez mejorando o buscándole una forma de hacer, pues están relacionados con la adaptación y muchos de ellos son muy espontáneos, no tienen que pensarlo tantas veces, sino que lo repiten y lo repiten cada vez de una forma diferente hasta que logran hacerlo. Entonces, esto es muy verificable, por lo menos con los ejercicios de desarrollo motriz en los niños menores de 2 años, cuando les estamos trabajando la motricidad fina, a través, por ejemplo, de los cubos lógicos, ¿cierto? De los armotodos, y vemos que nosotros vamos ensamblando, el niño trata de hacerlo, pero como no lo puede hacer, entonces siempre le busca una forma diferente hasta que lo encuentra o lo logra hacer, o simplemente toma una ficha, otro tipo de ficha y la ensarta porque le resultó más fácil. Entonces ahí es donde viene la adaptación. El siguiente factor, bueno, aquí hay una serie ya de factores. El siguiente es la originalidad, tiene carácter de novedad e intenta buscar soluciones nuevas. Es el factor más determinante de la capacidad creadora. Generalmente cuando, lo que hablábamos hace un rato, cuando alguien es creativo, generalmente es porque es original, pero no necesariamente es el único elemento, pero desde lo que nos plantea Guilford, es uno de los elementos más importantes, el lograr ser original. Y esa originalidad puede ser en el producto, en la forma en que lo hace o cómo lo hace. ¿Sí? Ahora, otro factor es la elaboración. Y hace que la obra sea lo más perfecta posible. Casi que yo puedo decir que cuando tengo la fluidez de la que hablábamos anteriormente y soy flexible, o sea, lo hago de forma espontánea y adapto hasta que lo logro, mi producto, ¿cierto? Lo que yo elaboro cada vez va a ser mejor. Y eso lo vemos también en los niños cuando los estamos enseñando a pintar. Vemos que al principio los trazos son de garabateo, ¿cierto? Se salen de las márgenes, de las márgenes que nosotros les imponemos. Y después vemos cómo comienzan con un garabateo controlado, mejorando la presión que ejercen sobre la hoja o sobre el objeto que están dibujando, coloreando, y hasta que cada vez lo van haciendo mejor.
Y es un ejercicio que yo creo que dura toda la vida. Por ejemplo, el dibujar, el escribir cada vez lo vamos, y el pintar cada vez lo vamos perfeccionando. Redefinición es otro aspecto importante de la creatividad, y es la solución de un problema desde diversas perspectivas. Aquí la capacidad de redefinir para nosotros ya más grandecitos es complejo, porque cuando encontramos una solución o una forma de hacer una tarea o un proceso, lo seguimos haciendo de esa misma forma casi siempre. Y en los niños, ellos dentro de ese ejercicio de la exploración que realizan, pues tienen la habilidad de buscar diferentes formas de hacerlo, y muchas veces ellos nos lo demuestran. Nos dicen, yo lo hice de esta forma, pero también lo puedo hacer de esta forma, y después vienen, regresan con la tarea otra vez y le dicen, ahora lo hice de esta forma, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto de redefinir, pero también cuando están redefiniendo, ¿cierto? Desde que nos presentan soluciones, están también esa parte de la elaboración, cada vez la van perfeccionando aún más. Uy, me pasé. Ahora, el análisis es uno de los siguientes factores, y nos dice que es la capacidad para desintegrar un todo en sus partes, permitiendo descubrir nuevos sentidos y las relaciones entre los elementos de un conjunto. Es desagregar, es comenzar a, volvemos, digámoslo así, a ese elemento de querer explorar cómo están construidas las cosas, cómo se hacen las cosas. Yo creo que este análisis de la creatividad, desde lo que plantea la exploración del medio, desde las actividades rectoras, se promueve en ese sentido, porque el niño es explorador por naturaleza, o el ser humano es explorador por naturaleza, y el poder desintegrar, ¿cierto?, los elementos a su mínima expresión, llamémoslo así, permite descubrir cómo está hecho y cómo hacerlo de una forma diferente. Ahora, la síntesis permite combinar varios elementos para tomar un todo, es una síntesis mental. Ahora, este ejercicio lo hacemos mentalmente, y los niños lo hacen mentalmente. Cuando yo desarmo algo y le busco cómo lo puedo hacer de una nueva forma, inclusive nosotros también lo hacemos, cada vez que vamos optimizando nuestro proceso y que somos flexibles, y era lo que hablábamos hace rato, tenemos la capacidad de combinar, ¿cierto?, posibles soluciones, y cada vez lo vamos haciendo de una forma más rápida, pero esto generalmente lo hacemos mental. Nunca dejamos un registro de cómo lo hicimos la primera vez y cómo lo hicimos en la segunda y cómo lo seguimos haciendo sucesivamente. Nunca sistematizamos lo que hacemos, nunca lo registramos como tal, ¿sí? Ahora, estos dos últimos aspectos lo que permiten, desde lo que plantea Guilford, es formular hipótesis, ¿cierto? Entonces, si yo desarmo algo y miro cómo funciona y lo voy mejorando, yo puedo decir, eso puede funcionar de esta forma, puedo comenzar a sacar mis inferencias de lo que va a ocurrir o cómo va a ocurrir, ¿sí? Entonces, es una habilidad que, digámoslo así, es la última parte del desarrollo creativo del niño, el formular hipótesis, el generar inferencias de lo que va a ocurrir, que en un inicio los niños lo hacen de forma desacertada, pero cuando tienen la forma de validar, ¿cierto?, de verificar cómo se hace y cómo funciona, pues esas hipótesis pues van a ser validadas, van a ser confirmadas, y obviamente pues va a ser un saber ya para ellos, porque lo verifican, lo apropian y lo hacen correctamente. Bueno, Guilford, para poder determinar la presencia de los factores antes mencionados, dice que es necesario la sensibilidad ante los problemas. El sujeto es sensible de percibir problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los demás. Yo creo que estos serían como unos retos que tiene el maestro, ¿sí? No tanto para la presencia de los factores, así yo los tengo, no, sino que el maestro
debe de conocer cada uno de estos elementos, ¿cierto? Para determinar si están promoviéndose, si están presentes los factores de la creatividad. Entonces, el primero sería la sensibilidad ante los problemas, que es que el niño identifique y que nosotros identifiquemos los problemas, las necesidades, las actitudes, los sentimientos, la disposición que tienen los niños para trabajar. La facultad de evaluación, que es la valoración, es imprescindible para el proceso creativo, o sea, mirar cómo lo están haciendo, si están mejorando, si no lo están haciendo, tratar de dar una guía, promoverlo, ¿sí? Entonces, diríamos que es una evaluación formativa, no evaluativa, sino formativa. Cada vez evaluamos y miramos el nivel de avances que se tiene. La memoria. Sin llegar a pensar de que el aprendizaje es memorístico o repetitivo, ¿sí? Es importante la relación que se dé entre lo que sabemos hacer, cómo se hizo, ¿cierto? Para más adelante recortarlo, volverlo a hacer, o sea, replicarlo de la misma forma, o mejor aún. Entonces, a eso hace referencia la memoria, porque aquí se recoge datos, elementos que conserva y tiene a su disposición para poder relacionarlos utilizando la imaginación. Entonces, no simplemente es memorizar, es ser repetitivo, sino memorizar para el momento en que yo lo necesite, yo lo recuerde cómo se hace o cómo lo hice. Entonces, es un aspecto fundamental. Inclusive está muy relacionado también con la flexibilidad que tiene el niño, porque si lo hizo y no le funcionó y lo quiere mejorar, entonces adapta, pero para poder hacer una adaptación necesita recordar cómo lo había hecho previamente. Entonces, son aspectos que hay que tener ahí. Motivación, por eso les digo, estos elementos son como los que tiene que tener en cuenta el profesor, los que tiene que promover, los que tiene que mirar que se dé. La motivación es importante porque es la impulsora de la acción y mantiene el esfuerzo, la justificación, trata de hallar una razón a la intervención para que sea útil. Ejemplo de eso lo que hablábamos del pony, ¿no? De los pequeños pony. Yo creo que esa motivación es parte del interés que tengan los niños por un tema, y eso es fundamental para nosotros los maestros, conocer los intereses de los niños. Una organización coherente, que es la capacidad para organizar un proyecto, crear un diseño, crear una idea. Entonces, de ahí más adelante ustedes van a trabajar lo que son los proyectos de aula, estoy hablando un quinto semestre, sexto semestre. Entonces, yo tengo que hacer un proyecto para trabajar en el salón, ¿sí? Y ese proyecto pues debe tener una estructura, debe tener una coherencia, debe tener un momento. Un ejemplo, lo que hablábamos de la actividad con el interés de los pony. Vean que yo les dije el tema, los colores primarios, secundarios. Después me fui a un mural, con el mural evalué porque ellos hicieron las mezclas y todo eso. Entonces hay un orden, hay una coherencia, y a eso es que hace referencia la organización. Entonces esa organización coherente yo creo que juega un papel muy importante en la planeación que haga el maestro para promover la creatividad en los niños. No es tanto de los niños, sino del maestro. Igual la motivación es fundamental. Ahora, como ya hablamos del maestro, ¿cierto? Y lo que el maestro debe tener en cuenta para promover la creatividad en los niños, pues obviamente la escuela tiene una influencia muy importante en la creatividad del niño. A pesar de que en su edad inicial o en su etapa inicial la creatividad está dada o es impulsada exclusivamente por la familia, ¿sí? La escuela se convierte en un nuevo entorno para promover esos procesos creativos. Entonces, aquí hay una importancia, aquí hay algo muy importante, perdón, y es que en la familia el niño es el centro de interés,
no tiene un punto de comparación, digámoslo así. Tiene en algún sentido la flexibilidad de promover esos factores creativos, de plantear sus ideas, de buscar sus soluciones, porque de pronto en lo que él está trabajando. Pero cuando va a la escuela, resulta que aquí hay diferentes pensamientos, ¿sí? Hay diferentes intereses. Y aquí la escuela juega un papel importante, el aula juega un papel importante, el maestro juega un papel importante, porque deberíamos de identificar esas capacidades que tienen los niños, lo que nos hablaba Garner de las inteligencias. Entonces aquí sí es importante comenzar a identificar cuáles son las habilidades que ellos presentan, porque pues es necesario algunas fortalecerlas, otras desarrollarlas y sobre todo conocerlas, porque no todos los niños son iguales, todos, inclusive todos los seres humanos somos diferentes, pensamos diferente, actuamos de una forma diferente, porque tenemos una personalidad diferente, ¿sí? Eso también les va a permitir a ellos, si yo comprendo cada uno de mis estudiantes, de sus intereses, de sus necesidades, pues voy a poder planear mis clases desde lo que a ellos les llama la atención o los intereses comunes, pero también voy a tener en cuenta sus intereses personales o autonomía, o sea, sus ritmos de aprendizaje. No todos los niños aprenden de la misma forma, ¿sí? No todos los niños tienen las mismas capacidades, por ejemplo, de fluidez que hablábamos anteriormente, hablando fluidez de todo el contenido, ¿no? Ideológica, verbal y representativa, entonces, o figurativa, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la escuela y sobre todo el maestro, pues debe de conocer qué es en sí la creatividad, cómo se fomenta la creatividad, qué es la creatividad, cómo el niño vive la creatividad y sobre todo nosotros recuperar nuestras habilidades creativas. Entonces, ese rol del maestro pues debe tener la capacidad para trabajar con sus alumnos y alumnos, para ello de implementar y cambiar la metodología de clase. No podemos utilizar una metodología tradicional donde lo que le enseñamos lo enseñamos a todos de la misma forma. No todos nos van a entender de la misma manera, entonces es complejo. Yo lo reconozco, es complejo trabajar sobre los intereses de los niños, pero pues debemos de tratar de llegar a esa parte. Ahora también es necesario que los maestros debemos adaptarnos a las necesidades y a la evolución de los mismos, además de tener en cuenta las propuestas que nos realizan nuestros propios alumnos para poder llevarlas a la práctica. Entonces, por ejemplo, si un niño o unas niñas me proponen a trabajar sobre los ponis, el mal líder pony, sobre la patrulla canina, pues hacerlo, ¿no? Eso es el interés de ellos. O que me lleguen a mí a plantear, trabajemos sobre las momias, ¿sí? Entonces, es el interés. Pero ¿qué cometemos? ¿Cuál es el pecado que cometemos nosotros? Entonces, resulta que nosotros o no conocemos el tema o no nos interesa el tema. Entonces, no, vamos a trabajar los medios de transporte. Vamos a trabajar las frutas, ¿sí? Vamos a trabajar los animales de la granja, ¿sí? De pronto a ellos no les interesa, inclusive si hablamos de nuestro contexto, ellos no manejan el término de granja, la finca, ¿sí? Entonces no estaremos hablando de los animales de la granja, sino de los animales de la finca. Entonces, aspectos como esos, o sea, tenemos que contextualizar el aprendizaje. Aunque de pronto las momias o los ponis no son de nuestro interés, es el interés de ellos y ellos son los que están aprendiendo. Y eso nos va a llevar a nosotros también a aprender. No nos sobra aprender sobre los ponis. Vean que a mí me sirvió. Ahora es importante que en el aula donde se desarrollan los niños y niñas se fomente el pensamiento creativo a través de murales, láminas, del arte, de los tabloides, de todo esto. Este último aspecto lo podemos relacionar con las actividades rectoras, con lo que hablamos, documentos del 21 al 24, ¿sí? Porque ahí están representados la exploración del medio, el arte, la literatura,
el juego. Todos ellos son elementos fundamentales a trabajar. Ustedes vean que aquí apareció el mural, lo que hablábamos del pony, el mural de los ponis con los colores. Y siempre es importante averiguando qué es lo que les interesa para que aprendan cosas nuevas relacionadas con sus conocimientos previos. Entonces, ellos saben sobre los ponis, ¿sí? Y me van a enseñar sobre los ponis. Y yo les voy a enseñar sobre los colores primarios, secundarios y terciarios y las mezclas de los colores. Entonces, vean cómo hay una retroalimentación de parte a parte. Yo les enseño, ellos también me enseñan, a mí me va a servir en un futuro y vean que me sirvió. Entonces, eso es un aspecto fundamental. No todo el conocimiento lo tiene el maestro. Muchas gracias. Espero que esta clase les haya resultado apropiada, significativa, que les permita complementar esos conceptos que tienen en el primer momento de autoaprendizaje y que les permitan algunas herramientas de lo que es el pensamiento creativo para el producto de interaprendizaje. Igual voy a mirar nuevamente la guía. Entonces tengan en cuenta aquí que estos aprendizajes, el pensamiento creativo de los niños teniendo en cuenta lo abordado en el primer momento de autoaprendizaje. Básicamente lo que les he hablado de los factores, de la creatividad, de la concepción del pensamiento creativo, de cómo se fomenta la creatividad, de los intereses de los niños, es parte de lo que, o está dentro de las lecturas, básicamente las dos lecturas propuestas, la tercera no, la del módulo no, pero están en las otras dos lecturas, con lo que es el pensamiento creativo. De pronto desde el módulo, lo que es el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. No olviden que de pronto aquí, dentro del aprendizaje de los documentos y soportes adicionales, los formatos de lectura autorregulada que estén trabajando desde las diferentes unidades. No sé si se piden formatos de lectura autorregulada, vamos a ver, no dice, no sé si pedían en el primer momento de auto, me imagino que sí. Igual sería interesante de pronto como documentos adicionales, los ajustes que lleguen ustedes a hacer a los mapas conceptuales, ¿no? Recuerden que el documento va con normas APA. Y muchas gracias. Buen día. Y hasta una próxima oportunidad. Recuerden que ya están abiertos el foro de interaprendizaje. Yo estoy participando del foro que abrió la profesora Isabel. Días anteriores los saludé. Espero que si surgen inquietudes las socialicen a través del foro en la plataforma. Muchas gracias.